grabar. ¿Mm? Ahí va. Sí, ahí está, ya empezó. Bueno, buenas tardes, ¿me están escuchando bien todos? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bien. Bueno, Sí, se en escucha primer bien. lugar, antes de darles la bienvenida, o sea, les pido disculpas por el error en la comunicación del horario, o sea, porque el horario es siempre a las 7, o sea, si la próxima vez ustedes ven otra vez 19:30, sepan que es a las 19, o sea, el horario nuestro es a las 7. Hubo una equivocación en la comunicación, y estuvo a mi cargo, o sea que el que se equivocó fui yo. Así que les pido por favor entonces que si ustedes tienen compañeros o conocidos que no están acá y que tienen una manera de comunicarse con ellos, díganle que pueden entrar, porque aparte este Zoom ya está habilitado como para que entren directamente sin necesidad de pedir autorización. Así que bueno, dicho, digamos, es la disculpa del caso. Entonces, bueno, bienvenidos a este curso 2001, 2001, digo, bueno, hoy no es el día mío de las fechas, por eso. Bienvenidos a este curso del 2021, los estudiantes que cursaron con nosotros el año pasado introducción, o los que cursaron en otros años introducción, y los que vienen de otro taller. Así que esperemos que tengamos un año productivo. Como ustedes ya saben, este año va a ser, esta primera mitad del año va a ser virtual, o sea que vamos a trabajar de la misma manera que el año pasado. Se supone que mejor, porque nosotros el año pasado empezamos a trabajar sin tener la más mínima idea de cómo íbamos a hacerlo, y salió bastante bien. Así que tenemos ya cierta experiencia en el trabajo. Así que, bueno, vamos a empezar ya directamente con la charla de hoy, que la charla de hoy tiene que ver con... con el enfoque con el cual nosotros vamos a trabajar en la materia. Bien, entonces, en primer lugar, no, bueno, o sea, estas primeras ideas para trabajar en análisis. En primer lugar, les presento al equipo del taller. Acá está todo el equipo de docentes, digamos, con una pequeña bio como para que sepan en qué anda cada uno de nosotros. De todas maneras, esto también está en Instagram. Y dentro de este equipo de docentes que están acá, los que van a trabajar con nosotros en análisis son Alberto Ochoa, Agustina Rostán, Fabián Gamba, Fran Cabresa, María Laura Fernández, Pablo Mazzaro y Octavio Procopio. Esos son los 7 docentes que van a estar a cargo cada uno de un grupo de equipos de estudiantes para desarrollar la actividad en el taller. Y después también tenemos un equipo de adscriptos y adscriptas. Acá no están indicados por materia, nos faltan algunos que se han incorporado más recientemente, y quizás algunos de ellos ustedes ya los conozcan porque o han trabajado digamos, en otra materia, o porque los conocen de la facultad. Así que ellos también van a estar integrados a nosotros en este trabajo de análisis urbanístico. Bueno, esta es una imagen, digamos, medio para añorar otros tiempos que esperamos que vuelvan lo más rápido posible, pero fundamentalmente esta imagen tiene la idea de demostrar cuál es nuestra forma de trabajar, que nosotros entendemos que fundamentalmente el trabajo en taller debe ser de trabajo en el taller y no solamente de que los estudiantes vienen a corregir un trabajo. De todas maneras, eso no siempre se ha logrado tal como nosotros lo pretendíamos, pero en muchos casos sí. Y la virtualidad ha impedido, digamos, o mejor dicho, ha puesto determinados obstáculos a esa forma de trabajar, pero
de todas maneras pensamos hacer algún tipo de experiencia de trabajo en taller en forma virtual durante el año. Pero, digamos, así como la virtualidad ha tenido este inconveniente de que no tenemos ningún contacto directo como para discutir trabajo, como para discutir los temas en un taller, también nos permitió a nosotros fortalecer vínculos que ya teníamos, pero esos vínculos con profesores de otras facultades se han extendido a todos los docentes y a todos los estudiantes. O sea, el año pasado organizamos un workshop con la Universidad de Santo Tomás de Tunja en Colombia, y este año también con la Universidad Santo Tomás de Tunja de Colombia, y con la Universidad Piloto de Bogotá, y con la Universidad de Ciudad Juárez en México. Y también tenemos ahora para fines de mayo encuentros con estudiantes, o sea, estudiantes de nuestro taller van a presentar trabajos a estudiantes de la carrera de planificación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana en Colombia, y también estudiantes de esa facultad van a presentar los trabajos acá en el taller. Y lo mismo, digamos, vamos a tener una charla de un docente de la Universidad de La Sabana en Colombia, y probablemente otras más, digamos, teniendo en cuenta que la virtualidad nos ha permitido, en ese sentido, acercarnos a otras realidades académicas. Bien, entonces para empezar vamos a recordar qué es lo que entendemos nosotros por urbanismo. O sea, ya lo vimos el año pasado, no hay una sola manera de entender la disciplina y de trabajar en la disciplina. Aquí nosotros hemos optado más que nada entender que el urbanismo es fundamentalmente una práctica, y esa práctica se conoce y se perfecciona haciendo. Eso tomado de lo que dice este urbanista italiano, Bernardo Secchi, ya murió hace 2 o 3 años, pero que tiene una producción muy extensa, ya sea en trabajos de urbanismo como en estudios sobre temas del urbanismo. Entonces él dice que el urbanismo es el área de estudio conjunto de métodos, de criterios y de prácticas ligadas a la formulación e implementación del plan, y que el urbanista es el técnico y estudioso que hace de la construcción y gestión del plan y de los problemas a él ligados el objeto principal de su propia reflexión. En esta definición está claro cuál es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro como urbanistas es elaborar instrumentos de ordenamiento urbano, entre ellos el plan. Acá, digamos, Secchi hace mención solamente a esta figura que es paradigmática en el urbanismo, que es lo que nosotros llamamos hoy plan de ordenamiento urbano, pero que entendemos que no se va a hacer referencia exclusivamente al plan de ordenamiento urbano, sino a todos los otros instrumentos de ordenamiento y de distintas escalas, como vamos a ver ahora. Esa es entonces la tarea nuestra, en tanto urbanistas, y también, digamos, teniendo en cuenta que esa es nuestra tarea, el estudio de la ciudad que nosotros vamos a hacer, de la ciudad o del territorio, el estudio de la ciudad que vamos a hacer, va a estar en relación, o mejor dicho, va a estar orientada por esta finalidad que tiene, desde nuestro punto de vista, la disciplina, que es de elaborar todos los instrumentos de ordenamiento y gestión de la ciudad. Nosotros decíamos, ya esto creo que lo dijimos el año pasado, si no me equivoco, que el urbanismo es por sobre todo una disciplina de carácter proyectual. Es una disciplina de carácter proyectual porque, como decíamos hasta hace un momento, su preocupación central es la definición, el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Y nosotros entendemos que los instrumentos de ordenamiento urbanístico son proyectos
que adquieren distintas formas. O sea que cuando nosotros estamos hablando del plan o estamos hablando de un instrumento de ordenamiento urbanístico, estamos hablando de una forma que adquiere el proyecto en esta disciplina. O sea que el proyecto en esta disciplina, o sea en el urbanismo, puede tomar la forma de directrices de ordenamiento, de un proyecto urbano, de un plan de ordenamiento urbano, de las normas de regulación urbanística, de un plan maestro o master plan, como lo queramos llamar, o por ejemplo de las normas específicas para la protección del patrimonio arquitectónico o histórico de una ciudad. O sea, cada uno de estos instrumentos en tanto herramientas, o sea, son instrumentos o herramientas que hacen posible la tarea de la organización físico y funcional de la ciudad. Entonces el plan tiene esa finalidad. Y los otros instrumentos de ordenamiento urbanístico también están relacionados con la organización físico y funcional de la ciudad, si bien en una parte más reducida o más acortada. Pero cada uno de estos instrumentos nosotros lo entendemos como que son formas que el proyecto adquiere en nuestra disciplina. Entonces nosotros decimos que cuando hablamos de este tipo de proyectos o cuando hablamos de proyectos en la disciplina urbanística, nosotros decimos que se trata de proyectos, de distintos tipos de proyectos que se ajustan, por un lado, a una finalidad específica y por otro lado, a una dimensión o a una escala en particular. Cuando nosotros decimos dimensión o escala en particular, nos estamos refiriendo a un ámbito territorial o a distintos tipos de ámbitos territoriales. Y nosotros decimos que de acuerdo con la finalidad que tiene ese instrumento y de acuerdo con la escala que abarca, la escala territorial que abarca ese instrumento, nosotros vamos a seleccionar cuáles son los elementos y los componentes de la ciudad, del territorio o de un sector de la ciudad, y también vamos a definir la profundidad o el énfasis que nosotros vamos a poner en el estudio de estos elementos o de estos componentes que nosotros necesitamos trabajar para terminar de definir este proyecto que sería el instrumento de ordenamiento urbanístico. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Una es que cada tipo de instrumento requiere un conocimiento particular de la ciudad, del territorio o de un sector de la ciudad. O sea que cuando hay algunas definiciones del urbanismo que dice que el urbanismo se encarga de estudiar la ciudad, y en mi opinión no es así. Digamos, el urbanismo se encarga de la definición de los instrumentos de ordenamiento urbano, los instrumentos de ordenamiento y gestión de la ciudad, y como dice Secchi, de todo lo que está relacionado con ella. Entonces, el estudio de la ciudad se va a hacer en relación a esa finalidad, a la finalidad que tiene cada uno de los instrumentos. Y por otro lado, que hay sitios de la ciudad que merecen o precisan de instrumentos específicos para definir su ordenamiento urbanístico. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este año y en particular también en el año próximo. Nosotros, para poder empezar a hablar de los instrumentos, que es lo que nos preocupa a nosotros, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos aproximar a la ciudad y a los instrumentos de ordenamiento urbanístico? Por un lado, nosotros tenemos el territorio. Nosotros tenemos el territorio, y en el territorio nosotros podemos hacer diferentes tipos de lectura. Digamos, por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros podemos leer en el territorio y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Digamos, como habíamos dicho antes, nosotros vamos a leer el territorio y vamos a tener en cuenta aquellas cuestiones que a nosotros nos interesen en relación con el instrumento de ordenamiento urbanístico que estemos trabajando. Pero, digamos así de manera genérica, para ver qué es lo que se puede ver o leer en el territorio, por un lado nosotros tenemos la topografía del lugar.
O sea, en la topografía podemos reconocer accidentes geográficos, o sea, costas, depresiones, lagos, ríos, distintas cotas de nivel, cadenas montañosas, etc. Todas las cuestiones, áreas forestadas, áreas urbanizadas, todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo o cómo está conformado, mejor dicho, ese suelo donde, digamos, se desarrollan las actividades, tanto en el área rural como en el área urbana. Nosotros también podemos leer que en el territorio hay una multiplicidad de formas de ocupación. O sea, por un lado la vivienda, por otro lado los sectores comerciales, por otro lado áreas productivas o portuarias, por otro lado podemos ver o reconocer sitios recreativos costeros, áreas de desarrollo turístico, áreas donde hay establecimientos industriales. Podemos encontrar áreas que ya tienen desarrollados un parque regional, por ejemplo, y, porque está apurado esto, áreas de producción rural o áreas de suelo rústico, o sea que no tienen ningún tipo de ocupación y que están afectadas por alguna cuestión ambiental, como puede ser áreas inundables, etc. O sea que nosotros podemos leer, hasta ahora hemos visto la topografía, o sea, cómo se configura ese territorio o ese suelo, cómo se ocupa ese suelo. Podemos ver cuáles son las jurisdicciones que nosotros tenemos en ese suelo. Y en nuestro país nosotros podemos hablar en el territorio de jurisdicción nacional, por ejemplo las costas, jurisdicción provincial, por ejemplo los ríos, o jurisdicción municipal, por ejemplo, digamos, el territorio de la ciudad y todo lo que queda dentro del ejido municipal. Eso sería, por ejemplo, en nuestra provincia. O sea, nuestra provincia está dividida en municipios y comunas, que son todas colindantes. Entonces, son todas colindantes, o sea que todas tienen límites entre sí. En otras provincias el territorio está dividido de otra manera, o sea, los municipios o las ciudades o las comunas son como islas que están dentro de un mar que es la provincia. O sea que la provincia tiene jurisdicción específica sobre partes del territorio, fundamentalmente del territorio rural. O podemos tener otra forma de organización administrativa, política administrativa del territorio, como es en la provincia de Buenos Aires, donde ahí hablamos de partidos. Bueno, pero entonces las jurisdicciones, o sea, cómo política y administrativamente está organizada el territorio, es otra forma de lectura, o mejor dicho, es otra lectura que nosotros podemos hacer del mismo. Y también podemos leer en el territorio una multiplicidad de políticas y proyectos que llevan adelante todas estas jurisdicciones, o sea, tanto la provincia como la nación y fundamentalmente como el municipio, llevan adelante en el territorio distintos tipos de proyectos. O sea que podemos hablar de un plan de ordenamiento urbano, podemos hablar de un plan de manejo de recursos nacionales, podemos hablar de un plan provincial de desarrollo económico productivo, de un plan integral del desarrollo costero, de la ley de bosques, de las áreas de reserva natural, de los parques industriales, de los proyectos de inclusión sociourbana, del plan de manejo de recursos naturales. O sea que tenemos una diversidad de iniciativas, de políticas y de proyectos que se llevan adelante en el territorio, este territorio donde nosotros encontramos, por lo menos en nuestra provincia, 3 jurisdicciones actuando sobre el mismo, donde tenemos distintas formas de ocupación del suelo y donde también la topografía es diferente en los distintos lugares que nosotros podemos reconocer en el territorio. O sea que este territorio y esta multiplicidad de lecturas, podemos decir que el territorio, o a partir de esto podemos decir que el territorio es una realidad compleja. Y al ser una realidad compleja, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente como para saber
qué es lo que tenemos que conocer del territorio en función de la tarea nuestra. O sea, qué es lo que tenemos que conocer del territorio en función de el instrumento de ordenamiento con el cual estemos trabajando, y también, digamos, de qué manera nosotros tenemos que tratar esos elementos con los cuales vamos a estar trabajando en la definición de los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Bien, entonces, esto, volviendo a lo que hablábamos antes de los ámbitos o las escalas de actuación, nosotros tenemos o podemos reconocer tres grandes áreas o ámbitos de actuación. Por un lado, la región, o sea, aquella unidad o territorio geográfico compuesto por áreas rurales y áreas urbanizadas. En algunos casos podemos hablar de región metropolitana o de área metropolitana, un tema sobre el cual vamos a seguir hablando durante el año. Podemos hablar de la ciudad como un ámbito de intervención o de ordenamiento, y también podemos hablar de un sector de la ciudad. O sea que cuando hablamos de región, de ciudad y de un sector de la ciudad, podemos hablar de distintos tipos de ordenamiento, de instrumentos de ordenamiento para estas escalas. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en la ciudad, pero reconociendo que la ciudad pertenece a un territorio ampliado que podemos llamar región, o que podemos llamar, por ejemplo, región metropolitana o área metropolitana. Entonces, para nuestra tarea, digamos, en tanto urbanistas, nosotros tenemos que saber, en primer lugar, de qué ciudad estamos hablando. O sea que estas serían como preguntas básicas que nosotros nos tenemos que formular para trabajar en el área del urbanismo. ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿Cómo está organizada la ciudad? ¿Cuál es el carácter de los elementos que componen la ciudad? ¿Cómo se relacionan esos elementos dentro de la ciudad? ¿Cuál es el estado de situación que presenta la ciudad? O sea, ¿qué es lo que podemos ver que ocurre hoy en la ciudad? Como si nosotros tomáramos una fotografía de la ciudad y dijéramos, entonces, o sea, que esta fotografía nos está mostrando qué es lo que pasa hoy en la ciudad. Pero también nos interesa cómo se ha transformado la ciudad, o sea, cómo se llegó hasta la situación actual. Y fundamentalmente, ese cómo se llegó a la situación actual, analizando 2 o 3 décadas atrás. O sea, no nos tenemos que ir al origen de la ciudad para tratar de entender qué es lo que está pasando hoy en la ciudad. Eso también, digamos, la dimensión temporal, digamos, es una cuestión que tenemos que definir nosotros cuando hacemos el estudio de la ciudad o de un sector de la ciudad. Y por otro lado, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros, instrumentos de ordenamiento urbanístico o herramientas, como los queramos llamar, que nosotros disponemos para ordenar ese territorio, esa ciudad o ese sector de la ciudad? Para definir, digamos, la política de transformación para ese territorio, para esa ciudad o para un sector de la ciudad en particular. Y entonces ahí nosotros, para aproximarnos, hemos visto hasta ahora, digamos, rápidamente y sintéticamente la complejidad de la realidad territorial. Entonces ahora vamos a hablar de los instrumentos, de qué instrumentos nosotros disponemos como para trabajar en esa realidad territorial, particularmente como para trabajar en la ciudad, que va a ser nuestro ámbito de actuación, tanto en análisis urbanístico como en intervención urbanística. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos a disposición y para qué? Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar que tenemos dos grandes tipos de instrumentos de ordenamiento y gestión de la ciudad. Unos de ellos nosotros los llamamos liminares y otros los llamamos regulatorios. Liminares, en tanto, definen los principios generales que van a orientar la transformación que se propone para una ciudad, y otros instrumentos regulatorios en cuanto van a precisar, digamos, esas ideas generales en medidas más
ajustadas que van a orientar acerca de qué es lo que nosotros podemos hacer o no de acuerdo con esas orientaciones generales. O sea que los instrumentos liminares son aquellos que definen las orientaciones generales, criterios, principios que orientan la intervención en el territorio. Mientras que los instrumentos regulatorios son aquellos que definen el modo de intervenir en el territorio a partir de establecer reglas y procedimientos precisos. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos, valga la redundancia. Tenemos, por ejemplo, digamos, un caso de instrumento liminar, que es la agenda de actuación territorial para la provincia de Río Negro. Entonces, acá se definen las grandes orientaciones que van a dar forma al modelo de desarrollo territorial que se propone para la provincia. Entonces, digamos, ese modelo es la cohesión en la diversidad, lo llamábamos nosotros en su momento cuando se hizo el trabajo, teniendo en cuenta la diversidad territorial que nosotros encontramos en esa provincia, por eso cómo cohesionar toda esa diversidad. Y entonces este esquema trata de expresar cuáles son esas ideas centrales o esas orientaciones generales que van a orientar la organización territorial en la provincia. Por ejemplo, las grandes conexiones internas dentro del territorio, las vinculaciones del territorio con el exterior, las grandes áreas productivas dentro del territorio, cómo se vinculan entre ellas esas grandes áreas productivas, etc. Son todas ideas o propuestas generales acerca de cómo ordenar el territorio. Pero por otro lado tenemos aquellos otros instrumentos que precisan específicamente qué es lo que podemos hacer. Y acá tenemos como ejemplo el antiguo Código Urbano de la ciudad de Rosario, en este caso las indicaciones del Código Urbano de la ciudad de Rosario para el área central, donde se definen áreas que están pintadas en distinto color, y corredores que están pintados también en distinto color. Y entonces para cada área y para cada corredor tenemos indicadores precisos acerca de, por ejemplo, la altura de la edificación, la disposición del edificio en relación con la línea municipal, los usos del suelo, o sea que, digamos, como si alguno de ustedes ya está trabajando en un estudio de arquitectura, sabe que quiere construir un edificio, entonces ya tiene que ir, en ese momento tiene que ir al código urbano para ver realmente qué es lo que podía hacer, cómo se puede ocupar el lote, etc. Toda una serie de indicaciones y procedimientos que nosotros llamamos con el nombre de indicadores urbanísticos. Indicadores que se refieren fundamentalmente al tipo de la parcela, o sea, las dimensiones, a la forma de ocupación en la parcela y a las cuestiones que tienen que ver con la disposición de la edificación dentro de la parcela. Entonces acá, digamos, nos manejamos con reglas mucho más precisas. Y entonces incluso en la misma gráfica de este tipo de instrumentos vemos, digamos, que recurrimos a distintos tipos de gráficas. Digamos, una que es más suelta, más libre, que es tipo esquema, y otra que es más rigurosa y que es más precisa y que se refiere en este caso específicamente a la identificación de áreas, manzanas, calles, etc. Podemos encontrar, digamos, siguiendo con ejemplos, acá el plan de ordenamiento urbano ambiental de Posadas, donde también se identifican, digamos, a modo gráfico, a modo de esquema, las grandes orientaciones que se formulan para el ordenamiento de la ciudad. O sea, la vinculación de la ciudad con las localidades vecinas y con la ciudad de Encarnación, que está del otro lado del río, el completamiento de las infraestructuras en la zona sur de la ciudad, cómo se vincula la zona sur de la ciudad con el centro de la ciudad,
cuáles son las áreas más vulnerables dentro de la ciudad, cuáles son las áreas de futuro desarrollo, digamos, distintas iniciativas y proyectos que hacen a una propuesta de transformación de la ciudad, pero que se plantea así de manera más genérica. Y por otro lado, acá tenemos un instrumento regulatorio. Volviendo al área central de la ciudad, ya no hablamos de código urbano, o sea, el código urbano como tal en la ciudad no existe más, sino que ha sido reemplazado con, o por, mejor dicho, las normas urbanísticas. Entonces, en este caso tenemos para la ciudad, para el área central de la ciudad, la normativa en este caso ya no es tan genérica como era con el código urbano, que hablaba de áreas, sino que en el área central ahora la normativa se refiere, es específica para cada una de las 300 manzanas que forman el área central. Eso después lo vamos a ver en otro momento. Pero acá podemos ver, digamos, 3 colores distintos que están dando cuenta que en esos qué es lo que podemos hacer nosotros en ese tipo de lotes. Entonces, y acá entonces es mucho más precisa la regulación urbanística. Entonces también acá la gráfica, el modo de expresar este proyecto, este instrumento, es diferente al modo en que uno expresa una propuesta de carácter preliminar como puede ser un plan de ordenamiento urbano. Entonces nosotros podemos decir así genéricamente que los instrumentos liminares es como que marcan el trazo grueso de lo que nosotros pretendemos respecto de la transformación de la ciudad. Mientras que los instrumentos regulatorios serían una especie de la letra chica, que es la que especifica cómo ese trazo grueso después puede llegar a materializarse o a ejecutarse dentro de la ciudad. Ahora nosotros tenemos una relación muy estrecha entre los instrumentos liminares y los instrumentos regulatorios. Por eso, digamos, en esta imagen, nosotros queremos representar la relación que existe entre un instrumento liminar, como es el plan urbano, con los instrumentos regulatorios, como por ejemplo el plan de movilidad, plan de mejora barrial, ordenanzas de urbanización o el programa de protección del patrimonio. Digamos, acá entendemos el plan urbano, aparece como el paraguas que contiene a todo este tipo de instrumentos de ordenamiento urbanístico, o sea que les da sentido a todos esos instrumentos. O en otra forma, de otra manera, nosotros podemos decir que todo este otro tipo de instrumentos de ordenamiento urbanístico tienen que referenciarse en el plan urbano, o sea, tienen que seguir estas orientaciones generales del plan urbano. Esto en la realidad muchas veces no es así, pero bueno, en principio ese sería, digamos, el modo ideal de articular este tipo de instrumentos. O sea, que tengamos un plan de ordenamiento urbano y que ese plan de ordenamiento urbano contenga después toda una serie de instrumentos que permitan o que hagan posible llevar adelante las transformaciones que se proponen para la ciudad. Entonces, nosotros vamos a ver, dicho esto que hablamos del territorio y de los instrumentos, vamos a ver, digamos, cómo empezamos, ¿no? Digamos, porque siempre tenemos que empezar por algo, digamos, como para tener idea acerca de cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, hoy nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué ciudad estamos construyendo? ¿Qué ciudad queremos construir? ¿Y qué ciudad podemos efectivamente construir? Digamos, estas preguntas, en principio, deberían tener respuesta en un plan de ordenamiento urbano y después respuesta en los instrumentos de actuación urbanística. ¿Qué ciudad estamos construyendo? Entonces, nosotros, digamos, yendo concretamente a la ciudad de Rosario, o sea, nosotros estamos construyendo una ciudad, en este caso un gran conglomerado urbano, que son todas estas ciudades que se encuentran vinculadas
con la ciudad de Rosario, y que se caracteriza fundamentalmente por haber y estar atravesando por un proceso de expansión de las áreas suburbanas como no se había conocido hasta el presente. Fundamentalmente acá vemos que entre el año 2000 y 2015 se urbanizaron o se proyectaron urbanizar más de 2.500 hectáreas en toda el área metropolitana. Estamos hablando de nada más que de 15 años. En 15 años aparecen, todo lo que está marcado en rojo, son todas las nuevas urbanizaciones que aparecen en el área, lo que nosotros llamamos área o región metropolitana. Y que se van a ubicar fundamentalmente en el oeste de la ciudad. O sea, fundamentalmente en las localidades de lo que se llama el cordón metropolitano oeste, que estaría conformado por Funes y Roldán, que es donde se concentran este tipo de nuevas urbanizaciones, sean abiertas, sean cerradas, etc. Pero otra de las características, o que podemos encontrar como una característica distintiva o saliente o significativa en la ciudad nuestra, o sea, qué tipo de, tratando de dar respuesta a esta pregunta de qué tipo de ciudad estamos construyendo una ciudad muy fragmentada, o sea, cada vez más fragmentada, una ciudad que se caracteriza por lo que nosotros, o no nosotros, en la bibliografía especializada se habla de la fragmentación social del espacio urbano. ¿Esto qué quiere decir? Esta ruptura o esta diferencia que podemos encontrar entre los distintos sectores que conforman la ciudad, una diferencia o una distancia cada vez más profunda entre unos sectores y otros. O sea, los sectores donde se concentra la población de menores recursos, por ejemplo en los asentamientos, y los sectores donde se concentra la población de más altos recursos, como pueden ser en los barrios cerrados hasta por lo menos el 2010, que era, a partir de ese año ya no se pueden habilitar más barrios cerrados en la ciudad. Pero, por ejemplo, en esa fragmentación social del espacio urbano, digamos, es donde nosotros podemos leer cómo se territorializan determinadas situaciones. O sea, cómo se configuran en el espacio determinadas situaciones que tienen que ver con el ámbito o con el área social. Por ejemplo, el analfabetismo. Por ejemplo, las condiciones de hacinamiento. O sea, el hacinamiento está medido por la cantidad de personas que viven o comparten un cuarto. En nuestro país el índice de hacinamiento es de 2 para arriba, o sea, cuando ya hay más de 2 personas en un cuarto, considerando al estar de una vivienda también como un cuarto. O las necesidades básicas insatisfechas. O sea, necesidades básicas insatisfechas van desde el ingreso hasta las condiciones de la vivienda. Así que lo que nosotros podemos ver es que en general hay ciertos lugares de la ciudad donde esta situación que va dando cuenta de la presencia de sectores de la sociedad más abandonados o más marginados, se van ubicando en determinados territorios específicos de la ciudad. Nosotros podemos ver que los valores de analfabetismo, hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas se encuentran en nuestra ciudad concentrados, o mejor dicho, se encuentran en los valores más elevados en lo que es el distrito oeste de la ciudad. Bien, entonces, pero bueno, estas cuestiones que nosotros podemos ver o leer en el territorio y en la ciudad también han sido estudiadas por distintos especialistas. En este caso hacemos referencia a Oriol Nello, que habla de las tendencias en la ciudad contemporánea. Oriol Nello es
un geógrafo, también con una amplia actuación en el área del urbanismo y fundamentalmente en el tema de los parques regionales en la comunidad, o mejor dicho, en la mancomunidad de ciudades de Barcelona, lo que nosotros llamaríamos el área metropolitana de Barcelona, y también tiene una extensa producción bibliográfica. Entonces él habla de tres tendencias significativas o que caracterizan qué es lo que está pasando hoy en la ciudad. Por un lado habla de la dispersión creciente de la urbanización, por otro lado habla de la especialización funcional de los lugares y por otro lado habla de la segregación social. ¿Qué es esta dispersión creciente de la urbanización? Él dice que conlleva una ocupación acelerada del suelo, fruto del ritmo también acelerado de la construcción. O sea que el acelerado ritmo en la actividad de la construcción lleva a expandir cada vez más las áreas urbanizadas sobre el territorio. Especialización funcional de los lugares. Una estricta separación de los usos. La residencia, el comercio, la industria, el ocio. O sea que esa dispersión creciente de la urbanización en el territorio está asociada también con la especialización funcional de los lugares. O sea que podemos decir que esta dispersión creciente de la urbanización en el territorio se caracteriza por la monofuncionalidad. O son áreas residenciales o enclaves residenciales, o son enclaves productivos o son enclaves recreativos. Pero lo que caracteriza fundamentalmente a esta expansión de la ciudad sobre el territorio es que se desarrolla a partir de emprendimientos o de iniciativas de carácter monofuncional. Y por otro lado, habla de la segregación social, la separación de los grupos sociales en el territorio y en la ciudad, que era lo que estábamos mencionando nosotros ahora, y que es lo que podemos ver que ocurre también en el territorio, por ejemplo, con la aparición de los barrios cerrados en Funes y Roldán, digamos, que concentran a determinados tipos de población. O sea que hay como una tendencia a agruparse y a segregarse unos de otros dentro de una misma ciudad. Y esto tiene que ver, para describir esta situación, acá vamos a recurrir otra vez a Bernardo Secchi, que lo dijo, esto lo sacamos de su libro La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, que lo voy a leer rápidamente, pero porque expresa un poco, o sintetiza un poco la idea de lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Él dice que en la cultura occidental la ciudad siempre fue imaginada como un espacio de la integración social y cultural, un lugar seguro, protegido de la violencia de la naturaleza y de los hombres, donde los distintos entraban en contacto entre ellos, se conocían, aprendían uno del otro y entre ellos eventualmente cambiaban las mejores partes de su propio conocimiento y de su propia cultura, en un proceso de continua hibridación productora de nuevas identidades, de nuevos sujetos y de nuevas ideas. Pero siempre y de modo distinto, la ciudad, lugar mágico, sede privilegiada de cada innovación técnica y científica, cultural e institucional, fue también una potente máquina de diferencia y separación, de marginación y exclusión de grupos étnicos y religiosos, de actividades y profesiones, de individuos y de grupos dotados de identidades y estatutos diferentes, de ricos y de pobres. En la ciudad occidental, ricos y pobres siempre se han encontrado y continúan a encontrarse, pero también y cada vez más se hacen visiblemente distantes. Que esto es un poco lo que sintetiza esta idea que plantea Oriol Nel acerca de qué es lo que está pasando en la ciudad hoy, o cómo se está construyendo hoy la ciudad.
Por eso nosotros podemos hablar de preocupaciones de la ciudad contemporánea, basándonos en distintos actores, por ejemplo, entre ellos Orión Nello, que estuvimos viendo hasta hace un momento. Estas preocupaciones que nosotros vamos a encontrar en distintos autores respecto de la ciudad contemporánea, tenemos que tener en cuenta que siempre se habla de la gran ciudad. Cuando nosotros hablamos, o mejor dicho, cuando en la literatura específica o especializada en temas del urbanismo, cuando se habla de las preocupaciones de la ciudad contemporánea, como lo hacía Orión Nello, siempre está hablando de territorios extensos, está hablando de áreas metropolitanas, está hablando de grandes ciudades. No estamos hablando de pequeñas ciudades, si bien algunas de estas cuestiones las podemos ver, pero que no se van a expresar de la misma manera que en una gran ciudad. Entonces nosotros podemos hablar de como las preocupaciones actuales o contemporáneas, el desarrollo urbano sostenible, el cambio climático, la inclusión social y la movilidad como 4 de las cuestiones que más preocupan hoy en la ciudad. Cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible, estamos hablando de una gestión responsable de los recursos del medio natural y construido. Y cuando hablamos de los recursos en la ciudad, fundamentalmente estamos hablando de 2 recursos. Uno es el recurso suelo, que el suelo es un recurso limitado, más allá de que nosotros vivamos en un país muy extenso, donde aparentemente hay disponibilidad ilimitada del suelo, cosa que no es así, pero entonces es evitar el despilfarro del suelo en un proceso de urbanización. Y por otro lado, la energía, el uso de la energía que tiene que ver con las formas de la movilidad y tiene que ver con las características de la construcción. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo urbano sostenible, estamos haciendo mención fundamentalmente a estas 2 cuestiones. Cuando hacemos mención a la inclusión social, estamos hablando de generar oportunidades para el desarrollo individual y colectivo. Cuando uno habla de inclusión social en una ciudad europea es una cosa, y cuando uno habla de inclusión social en ciudades como las ciudades de Argentina, o en las grandes ciudades de la Argentina, o de América Latina, es otra cosa. O sea, cuando uno habla de que en la Argentina hay más de un 40% de población pobre, eso tiene sus efectos en la ciudad. Entonces lo que hay que ver es cómo se logra la inclusión de esos sectores de la población al resto de la ciudad. Una tarea que le excede, por supuesto, al gobierno local. Cuando uno habla de la movilidad, habla de las formas de comunicarse en el interior de la ciudad y fundamentalmente de garantizar para toda la población el acceso a los distintos sectores o a todos los sectores de la ciudad. Entonces, nosotros acá estamos viendo que todas estas cuestiones están estrechamente vinculadas entre sí, o sea, desarrollo urbano sostenible, inclusión social y movilidad. Cuando hablamos de movilidad, tenemos que hacer, o mejor dicho, estamos haciendo referencia también al desarrollo urbano sostenible y estamos haciendo referencia también a la inclusión social. Y también la otra gran preocupación, digamos más reciente, que es los efectos del cambio climático dentro de la ciudad. O sea, de qué manera controlar y minimizar los efectos de las tormentas intensas en el interior de la ciudad. O sea que todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo acerca del cambio climático, la inclusión social, la movilidad, el desarrollo urbano sostenible, digamos, esto después se termina traduciendo, o sea, en la ciudad vive la población, digamos, hay demandas en relación con todas estas cuestiones, hay disputas, hay conflictos, hay problemas, o sea, es como que hay una disputa por ocupar un lugar en la ciudad. Algunos autores hablan del derecho a la ciudad, pero esta disputa por ocupar un lugar en el territorio o en la ciudad tiene que ver con las actividades económicas o productivas fundamentalmente, y tiene que ver con
digamos, los distintos sectores de la población. O sea, las actividades económicas compiten entre sí por ocupar un lugar en la ciudad de acuerdo al tipo de actividad que se trate. Entonces algunas buscarán un lugar central en la ciudad, otras buscarán un lugar más periférico, otras buscarán las mejores condiciones de accesibilidad, o sea que, digamos, esa disputa se traduce, digamos, también después en valores del suelo, o sea, las posibilidades o las necesidades para ocupar determinadas porciones del territorio están asociadas entonces también, o se van a traducir también, en los valores del suelo. Y por otro lado tenemos los distintos sectores sociales también, digamos, pretenden ocupar un lugar del territorio. Algunos tienen la ventaja o el privilegio de poder decidir, seleccionar dónde van a vivir. Otros no tienen ese privilegio o no tienen ese derecho de elegir, sino que van a vivir directamente donde puedan vivir y sin sin ninguna otra alternativa, por lo menos por ahora. Entonces, como decíamos antes, estas cuestiones de la ciudad contemporánea no son solamente cuestiones que va a resolver el gobierno local o el gobierno municipal por sí solo, o sea, porque exceden. Digamos, algunas de estas cuestiones tienen que ver con la situación macroeconómica del país, entonces la ciudad no puede intervenir en esas cuestiones, o mejor dicho, el gobierno local no puede intervenir en esas cuestiones. De todas maneras, el gobierno local tiene que dar respuesta a algunas de estas demandas en forma total o en forma parcial, de acuerdo a su capacidad también de articulación con las otras esferas del gobierno o de la administración en el Estado argentino, que sería la provincia y la nación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo responde el gobierno local o qué responde, cómo se gestiona la ciudad, cuál es la definición política que lleva adelante o que tiene, mejor dicho, una administración local. Nosotros decimos que gestionar la ciudad y gestionar el territorio demanda de instrumentos específicos, pero por sobre todo demanda de definiciones políticas. Y para nosotros, la gestión de los procesos urbanos demanda, por un lado, de definiciones políticas, de definiciones proyectuales y de definiciones instrumentales. Y aquí, en esta cuestión, asociada a esta cuestión de las definiciones que tiene que tener un gobierno local, tomo unas palabras de Schiaga, digamos, como ustedes conocen, un reconocido arquitecto que con mucho trabajo también en el área del urbanismo español, que lo dijo hace muy poco, que dice que en temas de ciudad no hay atajos, hay que escuchar. O sea que en el tema de solucionar todas estas cuestiones parten fundamentalmente de una definición política que es la de escuchar las demandas y de tratar de encontrar solución, digamos, de manera articulada y consensuada a esas demandas. Cuando nosotros hablamos de estos procesos urbanos, o cuando nosotros hablamos de la gestión de la ciudad, o sea, porque cuando hablamos de la gestión de la ciudad, del ordenamiento de la ciudad, estamos hablando de gestionar o de ordenar o de orientar un proceso de construcción, porque digamos, la ciudad no es un elemento estático, sino que está en continuo movimiento, o sea que está siempre involucrada o acompañada y acompañando un determinado proceso. Entonces nosotros ahí decimos que para, digamos, la gestión de los procesos, de estos procesos urbanos, o la gestión de la ciudad, la gestión del territorio, demanda, habíamos dicho, de definiciones políticas, proyectuales e instrumentales. Cuando nosotros decimos de definiciones políticas, no estamos hablando de una política partidaria en particular, sino que estamos hablando de políticas urbanas que se pueden llevar adelante en la ciudad. Si bien podemos decir también que
determinadas políticas urbanas están asociadas con determinadas posiciones políticas partidarias. Pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Digamos, puede haber políticas urbanas que son compartidas por distintos espectros de la política partidaria. Cuando nosotros entonces hablamos de estas políticas o definiciones políticas de política urbana, como ejemplo podemos decir que la decisión de compactar el crecimiento, la decisión de contener esta extensión sin solución de continuidad de las áreas urbanizadas, como nosotros estamos viendo en el área metropolitana, estamos tomando ahí una definición política, como también estaríamos tomando una definición política de política urbana, de decir que esa es la mejor manera de ocupar el territorio y seguir extendiendo las áreas urbanizadas. Cuando nosotros hablamos de distribuir los beneficios de la urbanización, también estamos hablando de una definición de política urbana. Es decir, de qué manera nosotros podemos distribuir en la ciudad los beneficios que se producen en algunos sectores de la ciudad por la actividad de la construcción y la actividad inmobiliaria, y como parte de esos beneficios van a otros sectores de la ciudad donde, digamos, vamos a encontrar todo tipo de carencias, carencias de vivienda, de espacios públicos, de equipamientos, de infraestructuras, etc. Cuando nosotros hablamos de promover la articulación y la gestión regional, también estamos hablando de tomar una definición política, de entender que la ciudad no es un ente autónomo dentro del territorio, sino que está totalmente integrado al territorio al cual pertenece, y que sería necesario, sería conveniente, sería recomendable o sería adecuado pensar en una política de desarrollo y de ordenamiento general para todo ese territorio en el cual se encuentra la ciudad. Estas son entonces definiciones de políticas urbanas. Cuando hablamos de definiciones proyectuales, muchas de estas definiciones proyectuales van a estar asociadas con estas definiciones de políticas urbanas. O sea, porque estamos hablando de definiciones políticas, como por ejemplo esta, compactar el crecimiento, pero el compactar el crecimiento demanda definiciones proyectuales también y demanda definiciones instrumentales. Entonces, si nosotros queremos compactar el crecimiento de la ciudad, tendríamos que pensar en promover también nuevos tipos de edilicios que sepan aprovechar de una manera mucho más eficiente el recurso suelo, de la misma manera que promover nuevas formas de urbanización o de promover nuevas formas de distribución de los equipamientos y de los espacios públicos en el interior de la ciudad, pensando, por ejemplo, en esto que hablábamos antes como una de las preocupaciones centrales, que era la inclusión social. Digamos que algunas de estas definiciones proyectuales remiten o hacen referencia también a una definición de política urbana. Y por otro lado, estas definiciones proyectuales y estas definiciones de política urbana también necesitan o demandan de definiciones instrumentales. O sea, que estamos hablando acá de los instrumentos de ordenamiento de la ciudad, de los instrumentos de ordenamiento y gestión del territorio. Por ejemplo, instrumentos de escala intermedia, o sea, definir instrumentos que nos van a ayudar a nosotros a definir la regulación urbanística en determinado sector de la ciudad. Instrumento de captura de plusvalías, con esto que hablábamos antes de cómo distribuir los beneficios de la urbanización. Bueno, digamos, para ello podemos tener los instrumentos los llamados instrumentos de captura de plusvalía, que después podemos aclararlos o me preguntan y aclaramos este tema. O, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Territorial, que sería digamos, el fondo donde se reúnen todas estas capturas de plusvalías que se logran en la ciudad para poder ser luego distribuidas
en los sectores más carenciados de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de la gestión de la ciudad o del territorio, hablamos de definiciones políticas, definiciones proyectuales y definiciones instrumentales. Y así como decimos que la gestión de los procesos urbanos demanda de definiciones políticas, de instrumentos de ordenamiento, pero fundamentalmente de definiciones políticas, también tenemos que decir que las definiciones políticas demandan de instrumentos y de definiciones proyectuales específicas. Porque si no, nos vamos a quedar solamente en las definiciones políticas o nos vamos a quedar solamente en la formulación de críticas acerca de determinados procesos de urbanización o de determinada orientación que lleva adelante el gobierno local, pero sin tener una herramienta o un instrumento que nos permita a nosotros revertir la situación que estamos criticando. Sintéticamente, estos serían entonces los temas sobre los cuales, o mejor dicho, este sería como el punto de partida para poder trabajar en el tema en los temas de urbanismo con los cuales nosotros vamos a trabajar en la ciudad. Pero antes de empezar, digamos, con el trabajo específico que nosotros vamos a desarrollar en esta materia, vamos a hacer un trabajo que es un tipo de trabajo que lo vamos a hacer en las tres materias, en introducción, en análisis y en intervención, que tiene que ver con lo que ha pasado en el mundo, ha pasado en la ciudad y nos ha pasado a nosotros a partir de la pandemia. O sea que esta preocupación de la ciudad y la pandemia, nosotros la vamos a ver en las distintas materias, pero con un enfoque en particular. Acá vamos a hablar de la ciudad y la proximidad. O sea que nosotros, digamos, la pandemia, esta pandemia de carácter planetario, afectó la vida en la ciudad, afectó la vida laboral, la vida profesional, la vida personal, de relaciones de cada uno de nosotros, y cada uno lo vivió de una manera diferente, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la ciudad donde vive, etc. Pero, digamos, en este año que pasó, digamos, a partir de los efectos de la pandemia en la ciudad, comenzaron a aparecer muchas críticas a cómo estaba organizada y cómo estaba funcionando la ciudad. Se hicieron visibles algunos problemas, o mejor dicho, no es que se hicieron visibles, se hicieron más visibles algunos problemas que tenía, o conflictos que se tenían en el interior de la ciudad, y también comienzan a formularse propuestas para pensar en una ciudad diferente. Algunas de estas propuestas ya venían siendo formuladas, pero a raíz de la pandemia y del confinamiento, entonces vuelven a tomar mucha más fuerza, se difunden más, o sea, en periódicos, en revistas, etc. Concretamente, lo que nosotros vamos a trabajar en análisis, a partir de algunos pocos artículos que nosotros les damos, o sea que nosotros también los incentivamos a ustedes para que busquen otros artículos en internet. O sea, el año pasado fue en ese sentido un año de mucha producción, a veces, o más que de mucha producción, de mucho debate acerca de qué hacer con la ciudad, y de qué hacer con la ciudad de ahora en más, o sea, cómo pensar en una ciudad diferente. Entonces, esta idea de pensar el tema de la proximidad en la ciudad, que es un tema que se debatió mucho, queremos trabajarlo con ustedes, pero no solamente a partir de la lectura de estos artículos que nosotros les proponemos y de los otros artículos que ustedes pueden encontrar en internet sobre el tema. En esto quiero decirle, estamos hablando de artículos, no de libros, no de tratados, o sea, sino de artículos cortos que
digamos, hacen crítica acerca de qué es lo que está pasando en la ciudad, cómo podemos solucionar los problemas que hoy vemos en la ciudad, etc. Entonces ahí nosotros lo que le proponemos es, para la semana próxima, hacer un debate acerca de estos temas. O sea, que cada equipo, en función de esto de la bibliografía, de la vivencia personal, o sea, porque no es lo mismo hablar de confinamiento en la ciudad de Rosario que hablar de confinamiento en Teóbal, por ejemplo. Digo, dos extremos, dos ejemplos que son extremos. Pero, digamos, o sea que ver un poco la vivencia personal con estas discusiones o este debate que se da más en general. Digamos, entre ese debate, digamos, aparece el tema de la ciudad de los 15 minutos, o sea, la ciudad de los 15 minutos, ver si se constituye en una gran oportunidad para cambiar radicalmente el modo de vida de la ciudad, de qué ciudad o en qué tipo de ciudad nosotros queremos vivir, qué es el cronourbanismo, la cronotopía, la topofilia, si son posibles de llevar adelante en las actuales circunstancias. Todas las ciudades pueden adoptar esta teoría, estamos hablando de la ciudad de la proximidad o de la ciudad de los 15 minutos. Eso es lo que nosotros pretendemos discutir con ustedes la semana que viene, y lo que van a trabajar ahora ustedes, cada uno con sus docentes, o sea, desarrollar un poco más este tema, y las formas de presentación, de cómo se va a presentar este trabajo, no el jueves que viene, sino el otro jueves. Así que bueno, ahora vuelvo digamos, termino la charla, y les explico, o mejor dicho, no es que les explico, sino que les cuento brevemente acerca de qué vamos a trabajar este año. Oscar, La modalidad de trabajo... ¿Sí? no, una cosita porque están hablando un montón en el chat del tema de grupos. Después, si querés, hacemos un paréntesis y hacemos alguna aclaración respecto a A eso. ver, bueno, a ver... bueno, se Por están eso, no, pasando teléfonos, todo. sí, no, lo que les queríamos decir, dos comentarios. Por un lado, los que están solos, que convendría que o se unan a un grupo ya consolidado, pueden ser hasta 4, o que se unan entre varios que estén sin grupo y armen grupos nuevos. Ahí comuníquense por donde ustedes quieran. Y la segunda es que algunos todavía no recibieron como con qué docente van a estar. Entonces yo les expliqué a algunos que me fueron escribiendo que en realidad estamos terminando de definir las comisiones porque se siguieron inscribiendo hasta el último momento. Ahora entren al Linktree del taller, métanse en el aula que tengan ganas, digamos, por esta primera clase, y después durante la semana seguramente les vamos a escribir cada docente como para confirmarles el grupo. Bien, sí. Nosotros tenemos esta particularidad que la inscripción es hasta el 15 de abril. O sea, es un poco raro, o sea, porque yo creo que no va a haber muchos más inscriptos, pero esto hace que muchos se inscriban, digamos, más tarde, otros que no tenían equipo, entonces no se inscribieron, en la medida en que preguntaban, ahí se les decía que se inscriban como equipo y que eso lo resolvemos directamente dentro de la comisión con la cual ustedes van a trabajar. Por eso, como les dijo Franca, aquellos que no hayan recibido todavía la comunicación de su docente en la sala que tienen que estar, entonces provisoriamente hoy eligen, digamos, en el Linktree la sala donde ustedes quieren estar, pero después, digamos, van a quedar distribuidos o asignados, mejor dicho, a un docente, pero es a los efectos de que ustedes no pierdan el día de hoy. Así que hecho esta aclaración, entonces les comento brevemente cómo vamos a trabajar ¿Podría hacerte una pregunta? Dale. ¿Esta clase la van a subir más tarde? Porque me surgió una cuestión y tengo que irme. Sí, todas las clases después se suben al blog, o sea, no se suben, se suben más tarde, pero ese más tarde no es inmediatamente, pero Está sí, buenísimo. sí se suben. Está Así que espectacular. no hay problema. Buenísimo. Bien, entonces,
¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como veníamos trabajando desde hace ya 3 años más o menos. Nosotros trabajamos en análisis en una localidad donde hacemos un estudio de la situación, elaboramos un diagnóstico de la situación en la cual nosotros entendemos está atravesando la ciudad, y formulamos unos criterios generales acerca de su futuro ordenamiento como para que sean considerados en la elaboración de un plan de ordenamiento. Y de la misma manera seleccionamos áreas o sitios de sitios donde podríamos desarrollar proyectos específicos después pensando en la transformación de la ciudad. En intervención trabajamos en la misma localidad, pero ya vamos a trabajar en estos sitios que habíamos, o en otros nuevos, que habíamos seleccionado en análisis. Por eso es interesante, esta continuidad entre análisis e intervención, de seguir un proceso de partiendo desde estas directrices generales hasta llegar después a la definición de un proyecto urbano en intervención urbanística. Esto lo hicimos así en Gualeguaychú. En Gualeguaychú tuvimos la oportunidad de poder ir después de viajar a Gualeguaychú y mostrar, ahí a funcionarios de la municipalidad y a algunos vecinos algunos proyectos que habían formulado los estudiantes, y ahí recibimos opiniones también de esos proyectos. Después, al año siguiente, o sea, después de trabajar con Gualeguaychú, comenzamos a trabajar con Diamante, y después el año pasado comenzamos a trabajar con Gualeguay. El tema de la pandemia impidió que nosotros pudiéramos ir a Gualeguay. A Diamante ya habíamos ido el año anterior, pero el tema de la pandemia también impidió que fuéramos a Diamante a presentar los proyectos que se habían hecho en intervención urbanística. Así que bueno, veremos si de alguna manera podemos solucionar esto. Entonces, este año nosotros vamos a estar un poco más próximos, y vamos a considerar también otra dimensión de la organización territorial, que es la cuestión metropolitana, porque vamos a trabajar con Arroyo Seco, que es una localidad que forma parte de lo que se llama el cordón sur de expansión metropolitana. Más no les puedo decir porque ya más de uno, alguno de ustedes debe vivir en Arroyo Seco, o debe haber ido a bailar a esos boliches que caracterizan históricamente a Arroyo Seco. Aparte está acá nomás. Así que este año vamos a trabajar en Arroyo Seco, y el año próximo entonces trabajaremos en proyectos específicos para determinados sitios de la ciudad de Arroyo Seco. Eso lo vamos a empezar a trabajar después que terminemos, este trabajo introductorio, que es ponernos a debatir y a discutir cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando hoy en la ciudad, para después empezar a trabajar en un tema específico o desarrollar más ya la actividad específica de la materia. Así que bien, si no tenemos ninguna otra cuestión para tratar o para preguntar, no sé si hay más preguntas, a ver si en el chat, en el chat todavía están todos enloquecidos a ver cómo arman el equipo. O sea, cálmense un poco. Sí. Yo tengo una pregunta, porque ayer nos llegó un mail del profesor que estábamos en una comisión, y hace un ratito nos llegó que ahora cambiábamos con otro profe. ¿A cuál de las dos nos meteríamos? Por ahí entren a una de las dos, y de última después los profes nos arreglamos entre nosotros, a ver, porque como estamos todavía dividiendo, porque todavía se están inscribiendo, a lo mejor algunos cursos quedan con más alumnos y otros con menos, entonces tenemos que redistribuir. Entren con el que les parezca, y después nos distribuimos internamente y les avisamos con quién quedaron. Bueno. Listo, entonces. Yo diría por ahí que entren al último que recibieron.
Dale. Porque en una de esas el último responde al último reordenamiento que se hizo. El más actual. De todas maneras, lo que nosotros estamos tratando es de que cada docente tenga la misma cantidad, a lo mejor no la misma cantidad de grupos, pero sí la misma cantidad de estudiantes. Sí, eso. Como ustedes saben, este es un taller demasiado numeroso y demasiado escaso en docentes, en relación a la cantidad de estudiantes que tenemos. Pero bueno, Profe. eso lo vamos a ir resolviendo. Eso ya se empieza, no manden más ahí por Instagram, estoy solo y no sé qué hacer. No, eso ya no lo manden más porque no respondemos más esas preguntas. Eso ya lo van resolviendo, o sea, los que están solos o los que están de a dos, se inscriben como equipos también. Y van a recibir entonces un mail a dónde se tienen que dirigir. Y después, internamente, en ese grupo docente, ahí con el docente vamos a ver, digamos, cómo se integran a lo mejor un equipo de dos con uno que está suelto por ahí, si pueden armar un equipo. También eso queda mucho en función de ustedes, como, bueno, ustedes ya estoy viendo acá que, digamos, ya se están armando equipos. La inscripción, profe, es por el formulario, ¿no? O sea, ese ¿Cómo, formulario cómo? que... La inscripción es el formulario que Es tenemos que el llenar, ¿no? formulario que está ahí en el link. Utilicen ese Y ahí formulario. automáticamente no sé, pero ahí a partir de completar ese formulario nos llegaría el docente asignado. Claro. Exacto. Después Completa. nosotros empezamos a distribuirlos entre los docentes y a ustedes esta semana o la semana que viene les va a llegar. Bueno, vos estás con el docente. Agustín, una aclaración para todos, porque también surgieron las Sí. otras materias. Uno solo del grupo inscribe a todos en el mismo formulario, porque también hubo gente que se inscribió, eran 4 y apareció 4 veces. Claro, claro. Ah, Sí, nosotros porque éramos dos, recién conseguimos compañero Bien. y nos vamos a anotar. Entonces, bueno, más que nada como para saber si Perfecto. esa era la inscripción o no. Sí, es por ahí. pero sí, pero es un único formulario para todos los integrantes. No es que cada integrante arma un formulario, porque si no es que vamos a Sí, tener, sí. en vez de un equipo de 4, vamos a tener 4 equipos de 1. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. No, nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces, cada uno se va ahora con su docente. Los que todavía no tienen docente, entonces seleccionan cualquiera ahí de los que están en el Linktree, como para ver cómo seguimos trabajando. Y en la semana, aquellos que no tengan docente ya van a recibir el mensaje de con quién están. Así que bueno, por mí, yo ya entonces terminamos de grabar. Esto después en su momento.